necesidad que tiene no es que se le rinda culto, sino el infierno. Dios no está con ínfolas de soledad y necesita algunos santos que le adoren. No, ni en su autoestima baja y espera que la iglesia le exalte. No, Dios es Dios. Así tú le adores o no, Él es Dios. Así tú lo reconozcas o no, Él es santo. Así tú o no le exaltes, Él está en el trono. Él es Dios. Pero Él lo que quiere es gente que participe en su gobierno, que entre a su reino. Y cuando Jesús dijo, si me falló un hombre, si me falló una familia y si me falló una nación, ahora yo saco lo mejor, una iglesia. Cuando Él habló de la iglesia, no estaba pensando en lo que tú y yo asociamos. Nuestra mentalidad parroquial, religiosa y cúltica ha pervertido la intención de iglesia. De hecho, le digo, la palabra eclesía que Jesús usó no es una palabra religiosa, no es una palabra bíblica, no es una palabra espiritual. Jesús la retomó de un lenguaje de la sociedad. Pero lo que le quería decir a sus discípulos era qué era lo que Él iba a edificar para traer el reino. Y tomó un paralelo de dos términos, uno social y otro militar. La palabra eclesía que Jesús utilizó es la palabra que usaban los griegos para definir un cuerpo gobernante. La eclesía para los griegos era un grupo selecto de ancianos que en la ciudad eran designados para representarla. Por eso se le llamaba eclesía. Porque la palabra eclesía es fuera de kaleos, llamados. Ese grupo de ancianos que la sociedad designaba eran llamados fuera y se ponían en las puertas de la ciudad como la eclesía. Entonces ellos se reunían con niveles de gobierno para definir los asuntos de la ciudad que representaban. Ellos eran los que manejaban la polis, por eso diseñaban la política de gobierno de la ciudad. ¿Me estoy haciendo entender? Y estos tenían la facultad de determinar los asuntos internos de la comunidad. Ellos representaban la autoridad y manejaban la autoridad para traer orden hacia esa comunidad. Eran la eclesía. Tenían la potestad en las puertas de la ciudad definir qué entraba y qué salía de la ciudad. La eclesía eran como los guardianes que custodiaban la seguridad integral de la ciudad. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi eclesía, le estaba diciendo a ellos, yo me voy a tomar un grupo de gente que represente mi gobierno, que pueda legislar y traer orden, que traer justicia, que traigan niveles de autoridad y puedan entrar y cerrar las puertas, permitir o no lo que quieran, porque todo lo que aten aquí es atado arriba. Era la posición de la eclesía. Todo lo que ellos dejaban entrar, entraba. Todo lo que ellos dejaban salir, salía. Diga eclesía. Cuando Jesús le dijo a ellos, yo edificaré mi eclesía, tuvo en cuenta ese término. Para los romanos, eclesía era otra cosa. Los romanos tenían dos formas de tomar territorio, de gobernar regiones. Una por invasión. Cuando Roma definía dominar esa ciudad, esa región, enviaba sus ejércitos. La invasión de sus tropas arrasaba esa ciudad, esa región, y ponía los dominios por el poder de su fuerza, de su espada. En Roma gobernaba, conquistaba, dominaba territorios. Pero cuando los generales romanos se daban cuenta que invadir esa ciudad, que tomar esa región, de esa forma era un asunto suicida, usaban otra forma de conquistarla.
Roma enviaba la eclesía. ¿Quién era la eclesía para Roma? Era gente que el imperio había secretamente seleccionado. Y los reclutaban para darles un cambio de gobierno, de mentalidad, de propósito, enseñarles los códigos del imperio, el propósito por el cual Roma llevaría su gobierno. Entonces, si se daban cuenta que él era un abogado, lo reclutaban como abogado. Si se daban cuenta que él era un empresario en carpintería, lo reclutaban como empresario. Si se daban cuenta que era un maestro, lo reclutaban como maestro. En el oficio, la profesión que esa persona tenía, lo reclutaban. Secretamente Roma los adiestra. Le dicen, ustedes son la eclesía. Son seleccionados. Era un cuerpo élite. Era un cuerpo secreto de infiltración. Entonces iban a esa ciudad. Y él como abogado entraba al sistema, se metía en las leyes, estaba ahí en los niveles de gobierno. Él como empresario formaba una industria de carpintería, contrataba empleados, hacía crecer los almacenes, qué sé yo. Él como maestro se metía a las escuelas a dar clases. Cada quien pensaba que era un ciudadano normal, llevando su idea de empresario, de abogado, de médico, de maestro, lo que fuera. Lo que no sabía era esa ciudad que ellos eran una eclesía, la eclesía de Roma. Entonces empezaban a penetrar los ambientes, a infiltrarse en los sistemas, educación, artes, economía, en todos esos, porque Roma los había concientizado. Usted va allí no para hacerse un abogado famoso, no para hacerse un rico industrial, tú vas allí para llevar la eclesía. Esa será solamente la forma para hacerlo. Pero tú no vas allí para cumplir tu sueño, para ganar tu carrera. Tú vas allí para llevar la eclesía. Ellos estaban concientizados para establecer la eclesía de Roma en ese lugar. Se tomaba 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que fuera. Secretamente la eclesía se reunía. Y de ellos hacían una evaluación de cómo estaba la infiltración en su ambiente y decían, ya es tiempo. Le daban la señal a Roma que moviera su ejército. Como antes vieron de que invadir no era lo correcto, tal vez por la fortaleza de la ciudad, la cantidad de ejército o de reacción que tenía esa ciudad, o las condiciones topográficas no le favorecían una invasión, entonces tenían una infiltración. Pero cuando la eclesía secreta y conscientemente había hecho su trabajo de penetración del sistema, de tener influencia y control de su ambiente, Roma sabía el día de... Cuando el ejército romano llegaba a las puertas de la ciudad, le decía, ríndase, nos vamos a tomar. La gente se burlaba. Y cuando querían reaccionar para defenderse contra Roma, la eclesía se ponía en pie. Él en su ambiente, él en el suyo, él en el suyo. Y cuando esta gente quería reaccionar, le decía, no vas, yo soy de la eclesía de Roma. Entonces, si él es el empresario que tiene sus empleados en la fábrica, bajaban las manos, porque ahora veían la eclesía. Si el otro quería en la escuela ir a tirar piedra, no vas, yo soy de la eclesía romana. Y frenaba la reacción. En los artes, en la economía, en la educación, en la política, en los medios, la eclesía había hecho un trabajo de dominio, de ambiente. ¿Me estoy haciendo entender? Con eso en mente fue que Jesús les dijo, yo edificaré mi eclesía. Cuando él dijo, yo edificaré mi eclesía, no estaba pensando en lugares de culto. No estaba pensando en reuniones evangélicas. No estaba pensando en concilios. Estaba pensando en gente de gobierno. Gente que pudiera penetrar los sistemas. Gente que tuviera
tuviera conciencia del reino de Dios, gente que no viviera para sus intereses, sino para representar al Rey, gente que en su carrera, profesión, pudiera tener un elemento de gobierno, de penetración de los sistemas y representar el reino de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero alguien nos enseñó mal y nos dijo que iglesia era esto. Por eso desarrollamos mentalidad de culto, no de gobierno. El ambiente de culto me llena. Busco la presencia de Dios, recibo la bendición. Pero cuando sales mañana a tu ambiente, dejó de ser eclesía. ¿Aló? Porque tú tienes mentalidad de culto. La eclesía no deja de ser. Mañana cuando vayas a tu trabajo, cuando vayas a tu oficina, cuando vayas a tu universidad, cuando vayas a tu empresa, no vas para ganarte un empleo, tú vas para llenar el reino. Tú vas para poner dominio. Tú vas para afectar tu ambiente. Si tienes esa mentalidad de gobierno, tú puedes tener iglesia. Porque para tener iglesia no necesitas templo, sino reino. La iglesia apostólica no tuvo templos. Ay, hermano, pero la Biblia dice que en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero lea la historia, léalo bien. Cuando dice que en el templo y en las casas, no se está refiriendo al templo de los cristianos, al templo donde Pedro y Juan eran los pastores. Se está refiriendo al templo judío, donde esa aristocracia sacerdotal tenía su religión montada, que rechazó al rey. Y ellos iban al templo no para predicar. Ahora viene nuestro hermano Pedro para darnos el mensaje. Y el hermano Juan nos trae una alabanza ungida. No. Ellos no iban ahí para culto. Ellos iban para meterse al ambiente religioso y hablar de Cristo. Como iban a las plazas, como iban a las casas, como iban